¿Sabían ustedes que en los últimos años las investigaciones más recientes sobre neurociencias han demostrado que el cerebro humano es más poderoso, es más sensible y está más dispuesto para el aprendizaje precisamente en los primeros años de vida? ¿Alguna vez se han preguntado si los niños pequeños realmente están aprendiendo todo lo que podrían aprender si les diéramos la oportunidad? Por ejemplo, ¿podría un niño comenzar a aprender a leer y a tocar un instrumento musical y a aprender un idioma extranjero y a aprender sobre las bellezas de la cultura y el arte y hacer matemáticas y muchas cosas más? ¿Todo esto antes de los 3 años? Bueno, sí, es posible. Sin embargo, muy pocos niños logran esto, muy pocos lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Según datos de UNICEF, en el mundo, cada minuto, 255 mujeres se convierten en madres. Yo viví esta experiencia por primera vez cuando tenía 23 años. Y bueno, es una experiencia que te cambia la vida, por supuesto. En mi caso, también cambió mi profesión, me llevó a obsesionarme por la educación y también logró que todavía el día de hoy, en muchas ocasiones, sea cuestionada y sea incluso criticada. Ahora, el ser madre es un evento pues bastante común y corriente, ¿no? Es más, yo podría apostar que un buen número de las mujeres que están aquí esta tarde son madres, por decisión o por accidente, pero son madres. Y muchas de nosotras varias veces, por varias veces. El cómo un evento tan común y corriente, tan trivial, cambió mi vida de esta manera y en esta magnitud, es la historia que quiero compartirles esta tarde. De hecho, no fue un solo evento, fueron en realidad 3 eventos. El primero, convertirme en madre. El segundo, leer un libro. Sí, ya sé, a lo mejor ustedes están pensando, leer un libro, pero si eso también es bastante trivial. Finalmente todos aquí podemos leer un libro, todos aquí sabemos leer y escribir. Pero si yo les preguntara, ¿cuántos de los que estamos aquí leemos por placer, por gusto, porque un libro nos atrapa, porque no nos suelta, porque nos pueden pasar horas y horas sin que nos demos cuenta leyendo? Si hiciéramos esa misma pregunta a lo largo y ancho de nuestro país y nuestros entrevistados fueran honestos, a lo mejor no nos iba a gustar mucho las respuestas que nos dieran. El mexicano promedio leyó el año pasado menos de un libro. Menos de un libro. Y saben, este no es un problema nada más de México, no es exclusivo de nuestro país. Me atrevo a sugerir que quizás nuestros sistemas educativos son relativamente buenos para alfabetizar, para enseñar a leer y para escribir, pero son un rotundo fracaso para crear lectores apasionados. En fin, este libro que leí, que me cautivó, se llamaba ¿Cómo enseñar a leer a tu bebé? Y el autor era Glenn Doman. Es un título bastante provocativo, ¿no creen? Enseñar a leer a un bebé. Cuando todo mundo, o por lo menos yo en aquel entonces, pues sabíamos que la lectura es esta cosa misteriosa y difícil que los niños tienen que abordar a los 6 años cuando llegan a la escuela primaria. Y si nos ponemos a analizar, a los 6 años, que es el fin de la infancia temprana y que es también el inicio de la educación formal, coincide con el inicio de la alfabetización. Y le decimos al niño de 6 años que está a punto de iniciar primer grado, ya eres grande, ya vas a ir a la primaria. Pero ¿saben? Por dentro lo que estamos diciendo es, ay, pobrecito de ti la que te espera, y apenas vas a empezar. Años y años de tareas, de ejercicios, de suplicios, de sufrimiento. ¿No les parece loco que ya desde entonces tengamos esta connotación tan negativa de la educación y del aprendizaje y lo transmitamos a nuestros niños? Imagínense, ya desde entonces vemos el aprendizaje como una obligación y no como el privilegio que es. Casi como un castigo en vez de verlo como un regalo.
Pero bueno, la propuesta de Glenn Doman en este libro era completamente diferente a la de la escuela tradicional para la enseñanza de la lectura. Él sugería no comenzar como comienza la escuela tradicional, enseñando las letras y los sonidos, fragmentando el lenguaje, descontextualizándolo. Una letra no significa nada para un niño, pero una palabra que él conozca y que le guste, la palabra mamá, la palabra perro, tienen un significado muy especial para nuestros niños. Entonces él nos sugería, ¿por qué no enseñarles a los niños a leer las palabras que ellos conocen, que ellos aman? Un niño, defendía Glenn Doman, puede empezar a aprender a leer desde el año de edad o incluso antes, y casi al mismo tiempo que cuando está aprendiendo a hablar. ¿Por qué? Porque la lectura es lenguaje. Y los niños pequeños son especialmente sensibles para el aprendizaje del lenguaje. La lectura, además, es una función neurológica, una función cerebral, no una materia escolar. Una función cerebral así como lo es caminar y como lo es hablar. Entonces, si Doman no sugería enseñar a leer de la misma manera que se enseña en la escuela, ¿cómo es que se vería una sesión de lectura temprana? ¿Cómo se vería la primera sesión en la que tú le enseñas a leer a tu bebé? Bueno, trabajamos con tarjetas grandes, con palabras llamativas, hacemos sesiones breves, muy entusiastas, frecuentes durante el día. Te presentarías tú delante de tu bebé y le dirías, mira amor, aquí tengo unas palabras de animales que conoces. Aquí dice león, oso, puma, elefante, mono. Muy bien, amor. Y ese sería el fin de la primera sesión. Yo sé que parece como cosa de locos, pero créanme, todo lo que yo leía en el libro de Glenn Doman tenía mucho sentido. Para mí, me resultaba lógico. Entonces decidí, ¿por qué no?, aventurarme y probar este programa con mi primer hijo, mi primer bebé, Leo, cuando él tenía en ese entonces 1 año y medio. Para cuando Leo cumplió 4 años, él podía reconocer aproximadamente unas 300 palabras por golpe de vista, podía leer frases cortas, podía leer libros caseros. Yo ya había empezado a leer otros libros más de Glenn Doman y estaba enseñándole a Leo y a su hermanita Annie al mismo tiempo a leer, pero a hacer matemáticas, grandes obras maestras de la pintura, geografía, un idioma extranjero y muchísimas cosas más. Annie con 2 años podía distinguir entre un Cézanne y un Matisse. Leo con 4 años podía nombrar el nombre científico de los animales que le eran favoritos y saber qué era lo que significaban. Pero lo más importante es que la estábamos pasando divinamente. Lo disfrutábamos muchísimo y yo también como mamá estaba aprendiendo un montón. Entonces llegó lo que tenía que pasar. Llegó el momento en que Leo empezara la escuela. Uy, ¿qué les cuento? Yo ya era una mamá bastante exigente, entonces no fue fácil escoger un preescolar. Finalmente me decidí por uno que tenía pues bastante prestigio, bonitas instalaciones, me quedaba cerca de la casa, ya saben, todas estas cosas. Por cierto, estos factores que los papás buscan mucho cuando eligen una escuela, bueno, investigaciones han demostrado que son los que menos incidencia tienen en la calidad académica de un centro educativo, los que menos importan. Las instalaciones, el que te quede cerca de la casa, el prestigio. Pero bueno, finalmente, todos los días iba yo a recoger a Leo de la escuela, emocionada para ver qué había aprendido, cómo le había ido. Él la estaba pasando muy bien con los nuevos amiguitos que había creado, lo cual era maravilloso, pero yo sentía que lo que estaba aprendiendo no era lo suficientemente estimulante. Podría resumir el currículo de 2º grado de preescolar en cantos, juegos, bolitas y palitos. Bolitas y palitos, palitos y bolitas, por todos lados. Estoy simplificando, por supuesto. Pero, ¿dónde estaba el arte? ¿Dónde estaba la música clásica? ¿Dónde estaba la cultura? Las culturas de los países del mundo. Simplemente no estaban. Entonces, bueno, después de semanas y semanas de bolitas y palitos y de cantos y juegos que realmente yo no tengo nada en contra de ellos, pero simplemente sentía que eran insuficientes, me acerqué a la maestra para preguntarle, ¿cuándo empieza lo bueno? Y ese día me di cuenta
de que realmente el currículo para preescolar eran cantos y juegos, bolitas y palitos. Entonces dije, bueno, quizás es la escuela, quizás es la escuela. Al año siguiente me cambié de escuela, nos cambiamos de escuela. Y al año siguiente nos volvimos a cambiar de escuela. Para entonces, Leo estaba empezando la primaria y Annie estaba a punto de iniciarse en ese abismo intelectual de bolitas y palitos. Y dije, no, ya no puedo. Me di cuenta que si quería que las cosas cambiaran, en realidad tenía que fundar la escuela que quería para mis hijos. Y eso fue lo que hice. El tercer evento que cambió mi vida fue fundar una escuela. Debo de confesar que pensé que iba a ser mucho más fácil de lo que fui. Pues yo ya había sido maestra de mis propios hijos, les había enseñado en la casa con mucha alegría, renté una casita, contraté 2 personas que me ayudaran y logré inscribir a 17 pequeñitos. Esa primera semana de clases fue una de las peores de mi vida. Todos los niños lloraban y lloraban y lloraban y no había manera de tranquilizarlos. Yo me sentía frustrada, me sentía desesperada. Imagínense, no lograba tranquilizarlos, mucho menos enseñarles, ni siquiera bolitas y palitos, nada, porque no dejaban de llorar. De alguna manera sobreviví y ese primer fin de semana recuerdo que pensé seriamente en reconocer mi error, en tener humildad, en acercarme a los padres de familia y decirles, no puedo. Pero ¿saben que además del compromiso que tenía con esos papás, tenía una renta, un contrato de renta de 1 año y tenía 2 empleadas? Entonces dije, no me puedo echar para atrás tan fácilmente, por lo menos tengo que completar este año. Y dije, voy a completar este año, y después me libero de esta responsabilidad. Eso fue hace casi 20 años. Colegio Valle de Filadelfia fue creciendo a la par que mis 3 hijos, Leo, Annie y Santi, ya cruzaron por sus aulas, ya se graduaron, ya avanzaron a las siguientes etapas de su vida. La escuela fue mi regalo para mis hijos. Y hoy, por supuesto, continúa. Con el paso del tiempo fuimos desarrollando nuestra propia metodología, nuestros programas. Integramos las propuestas de Glenn Doman para la escuela, pero también incorporamos otras como por ejemplo tecnología y ciudadanía global. Por supuesto, no hemos escapado de la controversia. En muchas ocasiones se nos ha cuestionado, se nos ha preguntado, bueno, ¿y por qué les van a enseñar a los niños tantas cosas desde que son tan chiquitos? Pensando que los presionamos de alguna manera, que les robamos el espacio que deberían de dedicar para el juego. Pero ¿saben? Nosotros nunca hemos obligado a ningún niño a hacer nada, simplemente enriquecemos su ambiente con estímulos, con oportunidades. La naturaleza se encarga de hacer el resto. Por otro lado, yo estoy convencida de que las palabras aprender y jugar no son mutuamente excluyentes, no son antónimos tampoco, al contrario, son palabras complementarias. El niño más aprende cuando está jugando y aprender es el juego más emocionante de la vida. Aquí tenemos un pequeño video de niños de 4 años que están jugando una lotería de palabras en una clase abierta con sus papás. Globos, no tengo globos. Blanco, blanco, blanco. Verde, no. Isla. Piña para la niña. No tengo piña. ¿Tiene piña para la niña? Lotería. Lotería, bravo. Pues yo veía a estos chiquitos bastante divertidos, no sé ustedes, no creo que estuvieran batallando o sufriendo con esta experiencia de lectura. Sí, muchas veces nos han preguntado, ¿y por qué enseñarles tantas cosas a los niños si en estas edades ni les interesa ni las necesitan? Pero yo quisiera cambiar la pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no enseñarles estas cosas? A nadie le va a interesar nada si no lo conoce primero. Cuando les enseñamos a nuestros niños, les estamos abriendo el apetito y la curiosidad por las cosas más hermosas de nuestra cultura y del conocimiento humano. Además,
Cuando enseñamos a nuestros niños, estamos desarrollando sus cerebros, estamos creando las estructuras cerebrales básicas que nos van a ayudar a aprender más y mejor hoy y durante el resto de nuestra vida. ¿Por qué no darles ese regalo a nuestros niños? Al Jazeera, que es la cadena de televisión más importante de Medio Oriente, realizó un documental sobre nuestra propuesta educativa para su serie Rebel Education o Educación Rebelde, y tituló a nuestro documental México, el poder de la educación temprana. ¿Saben qué me emociona? El poder escuchar estas tres palabras en una sola frase: México, poder y educación, y de manera positiva, porque no me van a dejar mentir. Por lo general, cuando escuchamos la palabra México y educación en la misma frase, no son buenas noticias. El hecho de que de pronto México y educación puedan ser reconocidos, educación en México, como algo innovador en el contexto internacional y de manera positiva, es algo que me emociona mucho. Quisiera presentarles el pequeño video promocional del documental que hizo Al Jazeera sobre nuestra propuesta, en el que se resume muy brevemente de qué se trata nuestra escuela. Education is struggling to keep pace, often failing to prepare children for today's world. But some schools are changing the rules. Our kids have half the day in Spanish and half the day in English. With astonishing results. Difficult or easy? Rebel Education, Early Learning Mexico, on Al Jazeera. Esta historia comenzó con 3 niños pequeños y una mamá inquieta. El día de hoy alcanzamos directamente con 10 escuelas en 4 países a alrededor de 800 niños. Indirectamente hemos alcanzado a más de 50,000 niños a través de nuestros libros de texto en escuelas en toda Latinoamérica. Hemos capacitado a más de 5,000 maestras de 52 que están atendiendo a miles de niños de escuelas públicas, de escuelas privadas, de escuelas rurales, de escuelas indígenas, de escuelas marginales, de todo tipo de escuelas. Pero saben, todavía no es suficiente, falta mucho por hacer. Es impensable que millones de niños alrededor del mundo no alcancen su potencial simplemente porque en la casa y en la escuela no les damos el ambiente que necesitan con las oportunidades y los estímulos para desarrollarlo. Es imperdonable, es inaceptable que no desarrollemos el cerebro de nuestros niños, que no abramos sus mentes y sus corazones con interacciones humanas cálidas y con programas que pueden despertar la chispa de la curiosidad y de la inteligencia, ya sea por ignorancia, por miedo o por costumbre. Durante demasiado tiempo hemos enseñado a nuestros niños muy poco, muy tarde y muy mal. Es tiempo de que hagamos algo al respecto. Todos los niños llevan dentro de sí la semilla de la genialidad, pero depende de nosotros, padres y educadores, darles ese ambiente propicio para que la semillita crezca y germine. Y si eso implica ser rebelde y empezar una revolución en la educación, pues que así sea. Bienvenida la revolución. Muchas gracias.